Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: No os alejéis de Jerusalén. Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 47. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. De los Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 23. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 46 y siguiente al 53. Dice la Biblia en el versículo 53: se postraron ante Jesús y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Se postraron.
colocaron su frente en el suelo, creyeron en Jesús. Ustedes recuerdan que Jesucristo resucitado no fue creído por todos, que cuando Jesucristo resucitó, ¿quién era el que no creía en él? ¿Se recuerdan? Tomás. Si yo no veo, entonces no creo. Pero Pedro tampoco, los apóstoles tampoco. ¿Cuál fue la primera persona a la que Jesús se le apareció habiendo resucitado? A una mujer. ¿Cómo se llamaba? ¿Y cuántos demonios le sacó? 7 demonios. A ver, levanten la Biblia, los que trajeron la Biblia, denle una vueltica ahí. Mire, aquí están los católicos, vamos a compartir la palabra de Dios. Y si trajeron la Biblia, los que no agachen la cabeza. Estamos compartiendo la palabra de Dios aquí en esta comunidad, dándole gracias a Dios que nos regala la oportunidad. Ahí están. Vamos a meditar. Bueno, ya la levantaron, ahora abran la Biblia. Evangelio de San Lucas 24:46. Vamos a hablar ahorita de la fe. ¿Cómo nosotros podemos conocer la fe? ¿Qué es la fe? ¿De qué tamaño es la fe? ¿Cómo es la fe la que Jesús nos pide? ¿Grande o pequeña? Nada, ¿qué cuento de grande? Si tuviera fe y el granito de mostaza, ¿es grande o pequeño? ¿Cómo es la fe que Cristo quiere que tengamos? Chiquitica, aunque sea pequeñita. Y si tenemos una fe chiquitica y pequeñita, le decimos a un monte, quítate de ahí y lánzate al mar. A una montaña, muévete. Y nosotros decimos, la fe debe ser grande. No, Dios quiere una fe pequeña. Y de hecho, lo que menos hacemos son obras de fe. ¿Cuánto tiempo rezamos? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo escuchamos el Evangelio? Es lo que menos hacemos. En comparación al sueño, en comparación a la comida o al trabajo, es lo que menos hacemos en el día. Pero si cultivamos la fe, Dios hace que esa fe chiquitica, pequeñita, se vuelva grandotota. ¿Cómo la fe crece? Creyendo en la palabra de Cristo. Vamos a ver la fe del centurión. La fe del centurión fue la fe que él tuvo a la palabra de Cristo. Diga una palabra y mi criado sanará. ¿Se acuerdan de Mateo 8? Y mi criado sanará. Y Jesús dijo, no he encontrado una fe tan grande. La persona que le crea a la palabra de Dios tiene una fe grande, que es pequeñita porque la siembra pequeñita, pero se vuelve grandotota. Vamos a ver la fe de la mujer sirofenicia, que le dijo, Señor, mi hija está enferma, pero venga y la cura. Y le dijo Jesús, a los perritos no se le da la comida de los hijos. Y le dice, Señor, pero también los perritos comen migajas, las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo, mujer, qué grande es tu fe. Vamos a ver eso en la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 46. Oído al tambor, los buenos. Y llegó la hora. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que los revista de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos
y fue llevado hasta el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a compartir de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito hoy sobre la fe, cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe, cómo podemos hacer que nuestra fe crezca, se vuelva grande, y cómo podemos perder la fe. ¿Ustedes sabían que hay gente que perdió la fe ya? Que ya no cree en nadie. ¿Saben quiénes pierden la fe? Los católicos que se salen de la iglesia católica y se van con los protestantes. Y después dejan de ser protestantes y ya no creen en nadie. Perdieron su fe totalmente. Cuando una persona dice que es atea, en algún momento puede creer. Pero cuando una persona dice yo soy católica, mañana soy protestante y pasado mañana me vuelvo ateo, esas personas perdieron totalmente su fe. Por eso hay que tener cuidado con las sectas protestantes, porque el resultado que ellos dan es que pierda la fe. No hay Eucaristía, no hay sacramentos y la gente poco a poco pierde la fe totalmente. Pero hoy la Biblia dice, en el versículo último del Evangelio dice que ellos se postraron ante Jesús, recobraron la fe. Cuando Jesús resucitó, Tomás es muestra de que los apóstoles no tenían fe en él, ya la habían perdido. Ellos creían en Cristo, claro. Jesús les dijo, tiene que venir el Mesías va a ser entregado, el Mesías va a ser el Salvador, yo soy el Mesías. Pedro lo proclamó y ellos creían, tanto que el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 20, escuchen lo que dice. Mateo 20 dice que la madre de Santiago y Juan, la madre de los hijos de Zebedeo, se acercó a Jesús para pedirle un favor. Y el favor que le pidió fue que los hijos suyos se sentaran, uno a su derecha y uno a su izquierda. Ellos sí creían que Cristo iba a ser el Salvador. Ellos sí creían que Jesús era el Mesías, hasta el punto de que le dijeron, nosotros queremos sentarnos contigo en tu reino. Oigan, Mateo 20. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. ¿Qué favor le pidió? Escuchen. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La mamá creía que Jesús iba a venir con gloria, con poder. La mujer creía que Jesucristo iba a ser el Salvador. Y le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, porque vas a ser el rey, entonces mis hijos quiero que se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. Más nada, ¿creían en Jesús? Sí. ¿Tenían fe en Jesús? Sí. Pero resulta que esa fe en Jesús era una fe cuando Él estuviera glorioso,
cuando él estuviera triunfando. Agarraron a Jesús, lo metieron preso, Mateo 26, 44 y siguiente. Los discípulos estaban dormidos, lo encadenaron, se lo llevaron. Oiga, Mateo 26, 44. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir. Y ¿cómo estaban los discípulos? Dormidos. ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces a Jesús lo iban a agarrar y se lo iban a llevar. Oigan, Levántense, vamos. El traidor está a punto de llegar. miren lo que viene. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, ¿Quién llegó? Judas. uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal: ¿Cuál señal? Oigan, al que yo dé un beso, ese es. Arréstenlo. entonces Judas trajo a los soldados, lo agarraron, lo metieron preso. ¿Cómo murió Jesús? Crucificado. Y cuando Jesús murió crucificado, todos perdieron la fe. Por ejemplo, San Juan capítulo 20, versículo 25, Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Qué hizo Tomás? Tomás agarró y dijo que el Señor se apareció. Yo eso no lo creo. Si no, yo no, San Juan 20, 25. Si yo no meto mi dedo en sus manos y si no yo meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Ellos habían perdido la fe. Ellos habían dejado de creer. Desde que supe que el umbral era el